Tenemos una imagen aquí al frente, dice: elegí entre cielo y tierra, y tenés que elegir en este momento. Así que todos los que estamos aquí presentes, tenés que elegir entre cielo y tierra. ¿Ya la tenés? ¿Sí? ¿Quiénes eligieron tierra? Levanten la mano. Bien. ¿Quiénes eligieron cielo? Bien. Seguimos a la próxima imagen que tenemos aquí. Tenemos a dos Jesús. ¿Sí? Tenés que elegir entre el Jesús terrenal o el Jesús celestial. Hay que elegir, así como elegimos cielo y tierra, ahora te invito a que puedas elegir. ¿Sí? ¿Ya lo tenemos? Muy bien. ¿Quiénes eligieron el Jesús celestial? Levanten la mano. Muy bien, bájenla. ¿Quiénes eligieron el Jesús terrenal? Levanten la mano. Hay algunos que han elegido los dos. Muy bien. Muy bien. En este día vamos a hablar sobre la humanidad de Jesucristo. Vamos a hablar sobre la humanidad de Jesucristo. ¿Y por qué es importante hablar de la humanidad de Jesucristo? Durante muchos años, ¿no? Aunque algunos piensan de que esto fue algo muy simple, ¿no? Que de la noche a la mañana Jesucristo fue reconocido como el Hijo de Dios, como Dios, ¿sí? Entonces, un buen día los cristianos dijeron: bueno, ahora tenemos Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Pero esto no fue así. Fueron muchos años de discusiones, muchos años de debates, muchos años de divisiones dentro de las iglesias. Estamos hablando de la iglesia primitiva, la iglesia primera. Y fueron años donde se discutía si Jesús era Dios o era hombre, o eran las dos cosas. Y si era así, ¿cómo era? ¿No? Y esto trajo muchos debates, ¿no? A tal punto de que las iglesias estaban divididas. Las que creían que Jesús simplemente había sido hombre, Hijo de Dios, se transformó después que ascendió a los cielos, y otros pensaban de que Jesús no, que Jesús estando aquí en la tierra era el Dios que había venido. Pero ¿cómo poder llegar a entender estas dos cosas? ¿Sí? ¿Cómo es que Jesús era hombre y Dios a la vez? Bueno, si te es difícil entenderlo a vos en este momento, cuánto más en aquel tiempo, ¿no? Hasta que un buen día, ¿no? Las iglesias se pusieron de acuerdo. Jesucristo es hombre y Jesucristo también es Dios. Es el Dios que se hizo hombre, que habitó aquí en la tierra en medio de nosotros. Pero hay algo que la mayoría de nosotros no tiene en claro, y es muy importante que lo tengamos en claro. Cuando Jesucristo estaba aquí en la tierra, era Dios hecho hombre. Pero, y este es el pero que muchos de nosotros nos olvidamos, pero cuando estaba aquí en la tierra no actuaba como Dios. Y esto es muy importante entenderlo. ¿Por qué? Porque muchas personas, al decir, claro, Jesucristo fue tentado, claro, pero qué fácil, porque era Dios y entonces podía superar cualquier tentación. Jesucristo tuvo hambre, claro que fácil, él podía soportar, ¿por qué? Porque era Dios. Jesucristo fue a la cruz, claro, él fue a la cruz y lo pudo soportar porque era Dios. Y esto es algo que tenemos que corregir en nuestra concepción. Jesucristo aquí en la tierra demostró algo que ningún hombre pudo demostrar. Y es que un hombre pudo relacionarse con Dios aquí en la tierra, pudo relacionarse con Dios. Y no solamente eso, sino que se relacionó con Dios
Y entonces logró no tener pecado. Algo que ningún hombre pudo hacer, y por eso Dios lo exaltó hasta lo más grande. ¿Por qué lo exaltó? Porque Él logró algo que a lo largo de miles de años nadie había podido hacer. La paga del pecado es la muerte. Pero Jesucristo no tenía pecado. ¿Por qué murió? Porque tomó el pecado nuestro. Al tomar el pecado nuestro, tiene que morir. Pero muere como un inocente que está ocupando el lugar de otro. Ahora, ¿cómo poder entender que Jesucristo es Dios y es hombre a la vez, pero funciona como hombre aquí en la tierra? ¿Cómo entenderlo? Mira, para dar un ejemplo muy práctico, si vos estás en tu trabajo, y entonces vos sos en tu trabajo un empleado, vos sos en tu trabajo un jefe, sos en tu trabajo, cumplís con tu función. Pero cuando llegás a tu casa, te sacas la ropa del trabajo y tu esposa no te llama como jefe, venga para aquí. No, si soy jefe en tu trabajo. Pero tu esposa no te reconoce como jefe en tu casa porque sos jefe en tu trabajo. No funciona de esa manera. ¿Sí? Imagínate que tus hijos, vos le pidas a tus hijos que te llamen como te llaman en tu trabajo. A lo mejor en tu trabajo te llaman señor Rodríguez. Pero vos no podés pedir que en tu casa tus hijos te llamen como señor Rodríguez. Pero fíjate que vos tenés los dos roles. Por un lado, sos el jefe en tu trabajo, pero por otro lado, eres el padre de familia en tu casa. Eres el esposo en tu casa. Ahora, cumplimos estas dos funciones, estos dos roles en dos lugares diferentes. Y Jesucristo, cuando estaba aquí en la tierra, fue 100% hombre, pero 100% funcionando como hombre. Y ahora me gustaría que al leer en la Escritura, una de las cartas de la Biblia que le costó horrores entrar dentro del canon de la Biblia, fue la última que se aprobó como una carta que podía entrar en la Biblia como inspirada por Dios. ¿Y saben cuál es esta carta? ¿Alguien lo sabe? ¿Cuál es la última carta de la Biblia que se reconoció como inspirada por Dios? Es la carta a los hebreos. Porque la carta a los hebreos es una carta que dice una gran verdad en cuanto a Jesucristo, ¿no? Hace la gran diferencia entre el Jesucristo celestial, después que asciende a los cielos, y el Jesucristo terrenal, el que vivió aquí en la tierra. Así que te invito a que podamos leer juntos en Hebreos capítulo 2, versículo 16. Hebreos capítulo 2, versículo 16. Dice así la palabra del Señor: porque ciertamente Dios, se está refiriendo a Dios, no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto Él mismo, Jesucristo, padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Fíjate lo que dice este texto. Jesús puede ser misericordioso. Jesús puede ser misericordioso. ¿Vieron cuando alguien dice, uy, me ha tratado sin misericordia?
He cometido una falta en mi trabajo, he cometido una falta en el lugar donde estudio y me trataron sin misericordia. ¿Qué significa me trataron sin misericordia? Que fueron totalmente despiadados, que me dieron con todo. Muchas veces nosotros decimos, Señor, gracias por tu gracia y por tu misericordia. Pero las dos palabras, nosotros las tomamos como sinónimos y en realidad las dos palabras son opuestas. La palabra gracia significa un regalo que yo no me merezco, pero la palabra misericordia no significa un regalo. La palabra misericordia significa que no me dan lo que sí me merezco. A ver si lo podemos entender y hacemos la diferencia. Misericordia es algo que yo no merezco, pero Dios me lo da. Por ejemplo, yo no merezco el perdón de los pecados, Dios me da el perdón. Yo no merezco el amor de Dios, Dios me da su amor. Yo no merezco ser llamado hijo de Dios, no merezco la vida eterna, pero Dios me lo da. Y eso es la gracia, es un regalo inmerecido. Ahora pensemos en la misericordia. La misericordia es lo opuesto, es lo que Dios no nos da y nosotros sí lo merecemos. ¿Qué Dios no nos da y que sí merecemos? Merecemos el castigo, merecemos la reprimenda de parte de Dios, merecemos que Dios no nos trate como a sus hijos. ¿Por qué? Porque nos desviamos del camino. Pero a pesar de que nos merecemos un castigo, Dios no nos lo da. Y esa es la misericordia. Esa es la misericordia. Ahora, ¿quién puede tener misericordia? ¿Quién puede tener misericordia? Alguien que ha pasado por la misma situación que nosotros estamos pasando. Es muy fácil juzgar al padre, a la madre de un hijo que es adolescente y decirle, uy, mirá cómo se porta tu hijo, mirá cómo se porta tu hija. Claro, es muy fácil juzgarlo porque todavía vos no llegaste a ser un padre y una madre de un adolescente. Cuando tengas la misma vivencia, entonces va a decir, uy, traté sin misericordia a la otra persona. Y ahora que estoy en el mismo lugar, ahora me doy cuenta que yo necesito misericordia. Qué difícil es cuando de pronto nos agobian las preocupaciones, ¿no? Vemos algún hermano o hermana que falta a la reunión, alguna hermana o hermana que llega tarde, alguna hermana o hermana que tiene algún problema y no puede tener un ministerio en la iglesia. Pero cuando a nosotros nos pasa lo mismo, tenemos la misma conducta, ¿no? Y ahí ya no nos gusta que la gente nos señale con el dedo o que nos diga, uy, qué creyente infiel que es este. Necesitamos urgentemente la misericordia. Por eso cuando pensamos en el Jesús terrenal, es un Jesús que pasa por lo mismo que vos y yo estamos pasando. Es un Jesús que tiene hambre, que tiene sed. Es un Jesús que es traicionado por su amigo Judas. Es un Jesús que se le muere un amigo, Lázaro, y tiene que llorar por la muerte de su amigo. Es un Jesús que cuando sale a la calle y habla el mensaje del Evangelio, la gente lo critica, murmuran de él, lo señalan, lo quieren matar. Cosas muy similares a las que nos pasan a nosotros. Por eso nosotros tenemos una frase que dice así, y la usamos mucho, ¿no? Cuando alguien viene con alguna duda sobre lo que tiene que hacer, muchas veces le decimos a esa persona, bueno, mira, vos tenés que hacerte esta pregunta. Preguntarte qué haría Jesús en tu lugar. Y está buena la pregunta, pero necesita una corrección. No es qué haría Jesús en tu lugar, sino es qué hizo Jesús en tu lugar. ¿Qué hizo? Por eso cuando leemos los evangelios, no todo el Nuevo Testamento, sino los evangelios, podemos notar el comportamiento de Jesús. ¿Qué hace cuando entra al templo
y ve lo que hay en el templo. ¿Qué hace cuando está con su padre, con su madre, José y María, cuando es pequeño? ¿Qué hace cuando de pronto los discípulos se le oponen? ¿Qué hace cuando de pronto tiene que ir a la cruz y tiene miedo? No quiere ir a la cruz. ¿Qué hace Jesús? Por eso, mientras más conozcamos al Jesús terrenal, más nos vamos a sentir identificados con Él. Y vamos a decir, a ver, ¿qué hizo Jesús? Jesús hizo esto, yo tengo que hacer exactamente lo mismo. Recordemos que el modelo que el Espíritu Santo quiere hacer de cada creyente no es el Jesús celestial, sino es el Jesús terrenal, porque Él fue nuestro ejemplo y nosotros como imitadores de Él tenemos que seguir sus pisadas, hacer lo mismo que Él hizo. Si hacemos lo mismo que Él hizo, agradamos a Dios el Padre. ¿A cuántos de nosotros nos gustaría pensar en que Jesús ha sido, por ejemplo, Salvador? Jesús ha sido Salvador, Jesús ha sido Salvador, ha sido Rey, ha sido Maestro, ha sido Hijo de Dios, Jesús ha sido abogado. ¿Qué nos falta aquí? ¿Qué nos falta aquí? Nos gusta decir, ¿no? Jesús es mi Salvador, Jesús es mi Rey, es mi Maestro, es el Hijo de Dios, es mi abogado. ¿Qué nos falta aquí? Mi amigo, muy bien. ¿Qué nos falta aquí de Jesús? Hay un título de Jesús que es un título que tiene ahora Jesús. Es un título que tiene ahora Jesús. Y no se oye en ninguna frase de ningún hermano cuando ora. Es un título de Jesús que tiene ahora y que no se menciona casi en ninguna predicación. Y es lo que Jesús está haciendo ahora. Ahora, vos me vas a decir, bueno, es abogado, está intercediendo por nosotros, pero ¿cuál es el título? ¿Cuál es el título? Y el título no es ni más ni menos que Jesús es sumo sacerdote. Jesús es sumo sacerdote. Es sumo sacerdote. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa que es sumo sacerdote? ¿Vieron que la Biblia dice que vos y yo somos, en el reino de Dios, somos reyes y sacerdotes? ¿Sí? Somos hombres y mujeres que anunciamos las virtudes de aquel que nos llamó de la luz, de las tinieblas a la luz admirable. ¿Sí? Somos reyes y sacerdotes. Entonces, si vos y yo somos sacerdotes, ¿quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? Si hoy vos y yo, Dios nos mira como sacerdotes, ¿cuál es la función del sacerdote? La función del sacerdote es mediar entre el pueblo y Dios. Esa es la función del sacerdote. Por eso venía una persona en la antigüedad con un sacrificio y no ofrecía el sacrificio, sino que pasaba por el sacerdote y le decía: sacerdote, necesito que me hagas un puente, necesito que puedas mediar entre yo, que soy un pecador, y Dios. Yo no me puedo presentar. Entonces el sacerdote lo que hacía era presentar la ofrenda de la persona pecadora. Presentaba la ofrenda. Y ojo que no podía cualquiera presentar la ofrenda. El día que Saúl presentó la ofrenda, Dios le dijo: a este lo descarto. ¿Por qué? Porque nadie lo mandó a este. Este es rey, no es sacerdote. Por eso cuando Dios nos llama a nosotros sacerdotes, nos da la tarea de la evangelización. O sea, vos y yo somos personas que tenemos que ayudar al no creyente, al no cristiano, a relacionarse con Dios. Le tenemos que llevar
a la presencia de Dios. Nosotros tenemos que ayudarle a cruzar el puente. ¿Sí? Es como que él no puede, no sabe cómo, no entiende cómo. Entonces nosotros le ayudamos. Por eso le guiamos en la oración de fe. Le decimos, tenés que reconocerte como pecador, pedir perdón por tus pecados, aceptar a Cristo. Le ayudamos, somos sacerdotes. Pero Jesucristo es el sumo sacerdote. Pero antes de ver un poquito más sobre el sumo sacerdote, me gustaría que pudiéramos leer antes en la Biblia un pasaje que está en Hebreos capítulo 4, en el versículo número 14. Hebreos capítulo 4, versículo 14. Vamos a entender un poquito sobre esta función del sumo sacerdote. Dice Hebreos 4:14, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Hasta allí nomás nuestra lectura. Fíjate lo que hemos subrayado aquí en el frente. Dice que pueda compadecerse de nuestras debilidades, uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. ¿Qué función tenía el sumo sacerdote en la antigüedad? Estaban los sacerdotes que ofrecían el sacrificio, ¿sí?, llevando lo que las personas no podían llevar a la presencia de Dios. ¿Vos tenés el sacrificio? Muy bien, te lo presento en nombre tuyo. ¿Qué hacía el sumo sacerdote? El sumo sacerdote no llevaba a una persona a la presencia de Dios, sino el sumo sacerdote llevaba a todo el pueblo a la presencia de Dios. ¿Qué hacía el sumo sacerdote? Una vez al año, el sumo sacerdote se introducía en el lugar santísimo del templo, y allí, en el lugar que se llamaba el propiciatorio, era un lugar para presentar una ofrenda, allí derramaba sangre el sumo sacerdote. Y derramaba esa sangre allí el sumo sacerdote, ¿sí?, en nombre no de una persona, sino de todo el pueblo, ¿sí? Después el sumo sacerdote salía fuera del templo, ¿sí?, y buscaban un macho cabrío, y el sumo sacerdote ponía las manos arriba del macho cabrío, ¿sí?, y confesaba todos los pecados del pueblo. Una vez al año lo hacía esto, ¿sí? Confesaba todos los pecados del pueblo, poniendo las manos arriba del macho cabrío. Y una vez que terminaba, soltaban el macho cabrío, y el macho cabrío se iba a morir al desierto. Y ahí moría. ¿Qué significaba esto? Significaba que los pecados, la confesión de estos pecados cargaba este animal, y este animal iba a morir al desierto. Éramos todos los pecados del pueblo sobre este animal. ¿Cuál es la función de Jesucristo hoy en este momento? Jesucristo hoy en este momento traspasó los cielos. O sea, Él llegó a un lugar donde ningún hombre pudo haber llegado antes. A veces nosotros tenemos una imagen distorsionada y nos pensamos que Abraham, Moisés, Jacob, Noé y todos estos grandes hombres de Dios vivían allí en la presencia de Dios, y un buen día, cuando Jesucristo vino aquí en la tierra, dijo: muchachos, discúlpenme, profetas, hombres de Dios, voy a bajar a la tierra a salvar a la humanidad, y subo y me encuentro nuevamente con ustedes. No funcionó de esa manera. En la presencia de Dios no entra pecado. Moisés, Abraham, Job, Noé, todos estos eran hombres pecadores. Para que pudieran llegar a la presencia íntima de Dios, había que limpiar antes los pecados.
Entonces Jesucristo baja a la tierra, muere en la cruz, hace el sacrificio y Él es el que se presenta, el primero que se presenta en la presencia de Dios. Cuando llegan las mujeres y lo quieren abrazar, a Jesús le dicen, un momentito, ha resucitado Jesús. Y entonces le dice, no me toquen, porque todavía no he subido a mi Padre. Voy a subir al Padre, después bajo, después hablamos, pero ahora me tengo que presentar al Padre Dios. Entonces, cuando Jesucristo se presenta con la ofrenda que ha realizado de su cuerpo allí en la cruz. Y Él se presenta ya no para llevar el pecado de una persona, sino de todo el pueblo, de todos los que iban a ser los hijos de Dios, de todos aquellos que murieron creyendo en el Cristo que iba a venir. Lleva el pecado de toda la humanidad. Él ya pagó por eso. Entonces puede llegar a la presencia de Dios ofreciendo su sangre allí. Él es el que traspasó los cielos. Ningún hombre traspasó los cielos, solamente Jesucristo. Y Él está sentado, dice la Escritura, a la diestra de Dios el Padre y está intercediendo por nosotros. ¿Pero por qué intercede por nosotros? Porque Él es el sumo sacerdote. Él es el sumo sacerdote. Él es el que presentó la ofrenda por todos nuestros pecados y que nos puede perdonar eternamente. Esa es la clave. Entonces, cuando vos mires hacia el cielo, a veces nosotros cuando oramos por ahí, yo me doy cuenta que a veces los cristianos evangélicos, cuando oramos hacemos una mezcolanza en la oración, pero Dios, que es un buen Padre, dice, bueno, ya va a aprender, ¿no? Imaginémonos que de pronto nuestro hijo pequeñito, ¿sí?, lo llevamos a la fábrica, a donde trabajamos, o al lugar donde trabajamos, ¿sí?, o a la casa de familia donde trabajamos, lo que sea, y ve nuestro hijo cómo nos tratan los otros, ¿sí? Entonces de pronto nos llaman señor Rodríguez, o nos llaman señora Azucena, lo que sea, ¿no? Y entonces imaginemos que de pronto nuestro hijo en nuestra casa ahora nos dice, bueno, señor Rodríguez, señora Azucena, y va a decir, a ver, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? No funciona de esa manera. Aunque nosotros nos podemos reír y decir, bueno, acordate que además de todo esto, ¿qué soy yo? Soy tu papá, soy tu mamá, ¿sí? Muy bien. O sea, yo puedo ser el señor Rodríguez, pero en realidad hay algo mayor, que soy tu papá o soy tu mamá. Cuando hablamos con Dios, muchas veces nosotros decimos, Señor Jesús, te pido tal cosa, en tu nombre, amén. Es una de las oraciones donde rompe todas las reglas de la oración. ¿Por qué? No hablamos con el Señor Jesús, sino hablamos con Dios el Padre, porque Él nos ha abierto el camino para ahora hablar con Dios el Padre. Él es el que nos ha abierto el camino. ¿Sí? ¿Por qué decimos al final de la oración, en el nombre del Señor Jesucristo, amén? Porque Él es el mediador, Él es el que está intercediendo por nosotros. Es como si de pronto yo hablo con Dios el Padre y el Padre me dice, pero Eugenio, un momentito, ¿me estás pidiendo mucho? ¿Me estás pidiendo mucho vos? Entonces, al final termino la oración diciendo, en el nombre de Jesucristo. Ah, sí, ya lo entiendo. Él pagó por todo. Sí, Él pagó por todo. Entonces, ¿qué ocurre? La oración es recibida, pero ¿por qué? No por lo que yo hice, sino por lo que Él hizo. Él pagó por todo. Por eso nuestra oración es a Dios en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Y dónde está el Espíritu Santo? Bueno, ahora, aunque no está en este tema, pero terminamos la frase, ¿sí? Oramos a Dios el Padre en el nombre del Señor Jesucristo, guiados por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos guía en la oración a Dios el Padre, pero lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, en el nombre del Señor Jesucristo. Hay algo que tenemos que entender cuando pensamos en la tentación. Jesús fue tentado en todo, ¿sí?
Ahora, fíjate, a ver, Jesús fue tentado en todo. Esto dice Hebreos, la carta a los Hebreos dice: Jesús fue tentado en todo, según nuestra semejanza. ¿Sí? Bien, hay un texto en Santiago, no lo vamos a leer ahora, pero el texto en Santiago habla del origen de las tentaciones. Y dice así: Dios no puede tentar a nadie. ¿Por qué? Porque Él no es tentado, ni Él puede tentar a nadie. O sea, Dios no puede ser tentado. No puede venir el diablo a tentarlo a Dios. Por eso cuando Jesucristo estaba en el desierto y fue tentado por el diablo, es el Jesucristo 100% hombre, que de pronto tiene hambre y el diablo le dice: convierte estas piedras en pan. Es como utilizar el poder de Dios para beneficio propio, ¿sí? Es como decirle: Señor, y nosotros muchas veces lo hacemos, ¿no? Utilizar el poder de Dios en beneficio propio. Señor, ayúdame, sáname, guíame, haz todo para mí, multiplícame. Señor, no permitas que nada en mí. Pero acordate que lo que Dios te lo dio para ministrar a otros. Es verdad que vos te beneficiás con esto, pero no es el objetivo vos. El objetivo son los otros. Lo que Dios te ha dado es para compartir con los otros. Si no queda en vos, y si queda en vos, muere en vos. No es el objetivo, ¿sí? Llega el diablo y le dice a Jesús: mirá, todos los reinos de la tierra te los voy a dar a todos. ¿Qué querés? ¿El reino de Egipto? Te lo doy. ¿Qué querés? ¿El reino de Roma? Te lo doy. ¿Qué querés? Lo que sea, te lo doy, si postrado me adorás. Y entonces Jesús es tentado. ¿Y sabes cuándo realmente es una tentación? Cuando uno la sufre como tentación. Nadie puede decir: esto es una tentación si yo no tengo una lucha. Cuando hay una lucha dentro de mí es tentación. Cuando no hay lucha, no hay tentación. Si a vos te sobra el dinero, ¿sí? Ni te vas a agachar para alcanzar una monedita de 50 centavos que está en el suelo. ¿Por qué? Te sobra el dinero. ¿Qué son 50 centavos? ¿Qué son 50 centavos? ¿Sí? Pero de pronto vos vas caminando por la calle y ves que se le va cayendo un billete de 100 a la persona que va delante tuyo. Lo ha puesto mal al billete en el bolsillo y se le va cayendo, se va moviendo y vos ves cómo cae el billete. Se depositó ahí en el suelo, ¿sí? Y ahora viene la lucha. ¿Qué hago? Señor, gracias por los 100 que me has dado. O si no, ¿qué hacemos? Uy, tengo que ir rápido. Si está tan apurado, mira, ya no lo puedo alcanzar. Se fue corriendo. No lo puedo alcanzar. ¿Sí? Como aquella persona que dijo, se encontró el billete de 100 y dijo: Señor, yo no sé qué es lo que tengo que hacer, pero te pido una señal. A ver, yo lanzo el billete hacia arriba. Si vos lo agarrás, es que vos no querés que yo lo tenga. Pero si cae el billete, quiere decir que vos querés que lo tenga, ¿sí? Siempre iba a caer el billete ahí. No iba Dios a extender la mano. ¿Para qué quiere Dios eso? ¿Sí? Entonces, ¿cuándo es tentación? Cuando hay una lucha en nosotros. Ahí es tentación. Y Jesús fue tentado cuando sintió hambre. Lo que la Biblia no dice es que también sintió lo otro. Así como sintió hambre, porque pasó 40 días sin comer nada, así también tuvo el otro deseo, el poder, todos los reinos. ¡Qué bueno! Tirarme de arriba, de la parte más alta del templo, todo el mundo va a aplaudir y va a decir: ¡qué bárbaro aquí! ¿No? ¡Qué bárbaro lo que ha hecho! Todo el mundo tiene las ganas, el deseo de poder. Todo el mundo tiene las ganas, el deseo del aplauso de la gente, el reconocimiento de la gente. Y cuando eso se transforma en tentación en tu vida, acordate de algo: Jesús también pasó por eso. Por eso cuando vos mirás a Jesús por la fe, imaginate al Jesús terrenal y decís: ¿qué hizo Jesús en mi lugar? ¿Qué hizo Jesús en mi lugar? ¿Qué hizo?
Y cuando vos miras lo que Él hizo, entonces vos decís, yo tengo que hacer lo mismo, tengo que hacer lo mismo. Y por último me gustaría leer este texto de la Escritura que dice Hebreos capítulo 5, versículo 7, Hebreos capítulo 5, versículo 7 dice: y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Mira por un momento aquí adelante en la pantalla grande y fíjate lo que está subrayado. Dice, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas. Ahora, yo te pregunto, si el Jesús aquí en la tierra actúa como Dios, ¿a quién ora? ¿A sí mismo? No. Pero el Jesús aquí en la tierra, obrando como hombre, tiene que mostrarte a ti y a mí que cuando hay una necesidad, cuando hay un problema, cuando hay una aflicción, hay que clamar a Dios. Y Él lo hizo. Pero fíjate para qué clamó. Para que Dios lo librara ¿de qué? De la muerte. Vos decís, bueno, pero se murió. No. Es que el ruego de Jesús, con gran clamor y lágrimas, no se está refiriendo a quedar en la muerte, sino se está pidiendo que lo saque de la muerte. O sea, Él tiene que pagar el precio por los pecados. O sea, la muerte es inevitable. Él lo sabía, es inevitable. Pero Él quiere volver a la vida, pero no puede volver a la vida solo. Alguien lo tiene que llamar de la muerte. Alguien lo tiene que resucitar. Así como Jesús resucitó a Lázaro. Lázaro, ven fuera. El Padre Dios resucita a su Hijo Jesucristo. Lo llama de la muerte. ¿Sí? Entonces ahora la muerte ya no tiene poder. ¿Por qué? Porque Él ha vencido a la muerte. Pero ojo, está sujeto a Dios el Padre. Por eso cuando Jesús muere allí en la cruz, dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Cada vez lo ve a Dios más lejos, más lejos, más lejos. ¿Por qué? Porque Él va tomando conciencia de que el sacrificio es por los pecados de la humanidad. Y mientras más conciencia toma de eso, ya cada vez ve a Dios más lejos, ya no lo oye, ya no lo siente, ya no lo ve como lo veía antes. ¿Por qué? Porque ahora está lleno de pecado. Algo que nunca antes experimentó, ahora lo está experimentando en la cruz. Y llega un momento, y es el momento que todos nosotros tenemos que aprender. Cuando vos ya no tenés control sobre las cosas, ¿qué haces? ¿Qué haces? Es como Jesús ve que ya no, es como que ya no tiene poder. ¿Por qué? Porque el pecado que Él ha absorbido, le impide todo. Y por eso está allí en la cruz. Ya no puede nada. Bájate de la cruz, ya no puede bajarse. Porque se identificó con el pecado. Acuérdate que la paga del pecado, ¿qué es? La muerte. No puede agradar a Dios. Ahora Jesucristo es desagradable para Dios el Padre. ¿Por qué? Porque ha tomado tu pecado y el mío. Es por eso que termina Jesús ese momento tan crucial diciendo, Señor, en tus manos encomiendo mi espíritu, y muere. Y eso es algo que vos y yo tenemos que aprender. Cuando ya no tenemos control sobre algo, ¿qué hay que hacer? Señor, en tus manos. Yo no puedo hacer nada, Señor. ¿Qué más? Ya no puedo hacer nada. ¿Vio cuando uno ya no puede hacer nada? Cuando ya las cosas han salido del control que nosotros teníamos. Y entonces llega un momento en que uno dice, Señor, en tus manos me encomiendo. Ya no puedo hacer más nada. Ya no puedo hacer más nada. Pensar en el Jesús terrenal nos ayuda a vivir
las diferentes dificultades que tenemos aquí en la tierra. Pero cuando no pensamos en el Jesús terrenal, cuando no pensamos que Jesús rogó y suplicó con lágrimas, cuando no pensamos que Jesús aprendió la obediencia, cuando no pensamos que Jesús fue perfeccionado, todas estas cosas son de alguien que está en proceso. Como ser humano, Jesús tuvo que pasar por el camino donde iban a pasar los seguidores de Él. Es por eso que Jesús te comprende cuando vos sos desobediente, cuando yo soy desobediente. Él me comprende. ¿Por qué? Porque dice la Escritura en Hebreos, por lo que padeció, Jesús aprendió la obediencia. Yo te puedo decir qué tentación tenía Jesús. Yo no conozco lo que había dentro de Él. Yo no sé qué luchas tenía Él internamente. Yo solamente puedo saber lo que está escrito en los evangelios. Pero por ejemplo, Él tuvo una gran lucha antes de ir a la cruz. Como la lucha que tenemos vos y yo cuando tenemos que hacer algo que sabemos que es la voluntad de Dios. Y entonces vamos a Dios y le decimos, Señor, por favor, cámbiame esto, Señor, joven, no quiero pasar por esto, Señor. Me he comprometido y ahora, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Dice la Escritura que Jesús fue 3 veces a Dios. Habló una vez, otra vez, otra vez. ¿Sí? Su sudor caían como grandes gotas de sangre. Había una lucha dentro de Él. Él aprendió ¿qué cosa? ¿Cuál es tu camino, Jesús? ¿Es el camino de la cruz? Hay que ir, hay que hacerlo. Qué diferente, ¿no? Cuando nosotros pensamos que Jesús rápidamente, ¡pum!, hacía una cosa, ¡pum!, rápidamente hacía la otra. Pero ese es el Jesús que te estás imaginando, Jesús divino, poderoso, Dios, ¿no? Haciendo un milagro, haciendo esto, lo otro. Pero en cada milagro que Jesús hizo hubo una dependencia de Dios el Padre. En cada palabra que Él pronunció hubo una dependencia. Fíjate lo que dice Jesús en una de sus frases que a mí me gusta muchísimo. Él dice lo siguiente: todo lo que veo hacer al Padre, eso hago. Todo lo que oigo decir al Padre, eso hablo. ¿Y eso qué significa? Eso significa obediencia. Eso significa dependencia. A todos nos gusta ver al Jesús que viene, ¿no?, con una monedita y le dicen, mira, esta monedita es la que el emperador romano nos ha dicho que le tenemos que dar a él. ¿Vos qué decís? ¿Hay que darle la monedita o no hay que darle la monedita? Y a todos nos gusta ese Jesús que rápidamente tiene la respuesta, ¿no? Y dice, a ver, la cara que tiene esa moneda, ¿de quién es? Del César. Muy bien, den al emperador, al César, lo que es del César, y den a Dios lo que es de Dios. Ahora yo te pregunto a vos, y me pregunto yo, ¿de dónde sacó esa frase Jesús? No me podés responder porque era Dios, no lo podés decir. Ahora pensalo de otra manera, ¿de dónde sacó esa frase Jesús? ¿Por qué respondió con esa sabiduría? ¿Por qué dejaba a la gente con la boca callada? ¿Sabes por qué? Él mismo lo dice. Todo lo que veo hacer al Padre, eso hago. Todo lo que oigo decir al Padre, eso digo. Hay una dependencia en su enseñanza de Dios el Padre. Y esa es la clave. Esa es nuestra clave. Por eso Jesús nos mostró el camino. Y mientras más sepamos de este Jesús terrenal, mejor haremos las cosas porque lo imitaremos. Y el mismo Jesús prometió algo. Las cosas que yo hice, ustedes también las harán. Y vos decís, ¿cómo yo voy a poder hacer lo que Jesús hizo? Claro, porque vos estás pensando en el Jesús celestial. Pensá ahora en el Jesús terrenal. Todo lo que Él hizo, vos lo podés hacer. Jesús lo dijo, todo lo que yo hice, ustedes lo van a poder hacer y aún harán obras mayores porque yo me voy al Padre. Porque yo no dice, ¿cómo yo voy a poder hacer lo mismo que Jesús? Sí, si dependés de Dios, si te dejas guiar por el Espíritu Santo como lo hizo Jesús, entonces podrás hacer lo mismo. Es simplemente
agudizar el oído, aunque esto nos cuesta muchísimo. Es simplemente agudizar la vista, los ojos espirituales para ver lo que Dios está haciendo y nosotros acompañar ese proceso. Comenzamos con unas preguntas. Me gustaría que ahora veamos de nuevo la imagen del Jesús terrenal y el Jesús celestial. El Espíritu Santo de Dios, primero, para poder hacerte igual que el Jesús celestial, el Jesús que ahora está en el cielo, antes tenés que pasar por el proceso. Y el proceso es ser como el Jesús terrenal. Por eso hablamos hoy de la humanidad de Jesucristo. Porque eso es lo que a vos y a mí me tiene que interesar. Seguir el mismo camino de Jesús, hacer las obras que Él hizo, hablar como Él habló, tener el sentir que Él tuvo. Porque si lo imitamos a Él, llegaremos a ser como Él. Acordate que el modelo es lo que Jesús hizo. Es como alguien que caminó y dejó las huellas. ¿Por dónde tengo que ir? ¿Tengo que rodear y encontrarlo? No. Tenés que seguir las huellas de quien va adelante. Hay que seguir. Para llegar a alcanzar, a ser como Él, primero hay que transitar el camino. Miramos esta imagen del Jesús terrenal que muchas veces no nos gusta. Es el Jesús que está en la cruz con su corona de espinas. Pero también tenemos el Jesús celestial que tiene otra corona. ¿Pero dónde está? ¿Dónde está el que tiene ahora la otra corona? Está en los cielos. Está en los cielos. ¿A cuántos de nosotros nos gustaría tener la ropa espléndida que tiene Jesús ahora? ¿A cuántos de nosotros nos gustaría tener la corona que tiene Jesús? Sentarnos al lado de Jesús donde está. Pero el camino para llegar allá es pasar por el otro. Hay que pasar por el otro. En alguna oportunidad les dije que había dos tipos de coronas, ¿sí? Una es la corona de espinas, ¿sí? De espinos, y otro es la corona de oro. ¿Cuál elegís en esta noche? Hemos elegido entre cielo y tierra, entre el Jesús celestial y el terrenal. Ahora te doy a elegir dos coronas. ¿Cuál elegís? Ay, que a ver, me ponen un aprieto, pastor. Porque yo, a mí me gusta la que brilla más. A todos nos gusta. A todos nos gusta la que no duele tanto. ¿Sí? Pero acordate que Jesús, para que en su cien, ahora pueda tener una corona de victoria, una corona de rey, antes tuvo que tener la corona de Salvador, esa corona de espinas que le humilló, que le hizo derramar sangre, que le llevó hasta la cruz, una corona de burlas, de desprecio, una corona de risas, una corona que nadie quiere tener. Cuando en esta semana tengas un problema, acordate una cosa. En vez de tirar la coronita de espinas, decir, no voy a pasar a esto. Voy a vencer en esto. Voy a hacer lo que Jesús hizo. Voy a pasar esto. Cuando seas tentado en esta semana, en vez de salir corriendo y decir, Señor, ¿por qué me pasa esto? Ponle el pecho a la situación y decir, yo lo voy a atravesar a esto. Tenés una enfermedad, tenés un dolor, ¿sabes lo que tenés que hacer? Decir, Señor, a ver, ¿cuántos hijos tuyos con la mitad del cuerpo que yo tengo, con la mitad del cuerpo funcionando, te estaban sirviendo? Y yo con esto que tengo, yo entiendo, a todos nos duele, a todos nos molesta, pero acordate una cosa, todos los que estamos aquí presentes tenemos una dolencia. Todos los que estamos aquí presentes tenemos una dificultad familiar. Todos los que estamos aquí presentes tenemos algo que nos aprieta. Todos los que estamos aquí presentes tenemos alguna tentación que aún no podemos superar. Todos los que estamos aquí presentes
tenemos algo que nos separa de la intimidad perfecta con Dios. Todos tenemos esa lucha. Así que el objetivo, ¿sabes cuál es? Superarla, vencerla. Ese es el objetivo, porque el Jesús terrenal lo logró y nos ha abierto el camino para que vos y yo también lo logremos.